Hay un legalismo de justificación y hay un legalismo de santificación. El legalismo de justificación es el que te dice, debes obedecer la ley para ser declarado justo. El legalismo de santificación es el que te dice que tienes que hacer esto para crecer en santificación. Pero omite la ayuda del Espíritu Santo en ese proceso. Es como si dependiera de tus propias fuerzas para crecer en santidad. Y no es así. Hola, soy Julián Arias y este es el podcast El futuro está en el pasado. Este es el episodio número 5 titulado Hacia el Concilio de Jerusalén. Ahora empezamos a acercarnos a aquel momento clave en la historia del judeocristianismo del siglo I. Y para hablar de este tema nos acompaña, como es costumbre, nuestro pastor y vicepresidente para Latinoamérica del Seminario Reformado Latinoamericano, Alejandro Castiblanco. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, Julián, muchas gracias. Bueno, usted nos ha dado un contexto bastante amplio, detallado y preciso del momento histórico en el que tiene lugar el Concilio de Jerusalén. Pero antes de que entremos propiamente en el concilio, cuéntenos, ¿cuáles eran los problemas que traería la entrada de los gentiles a la comunidad de los primeros cristianos? Bueno, gran pregunta. Por lo menos 3. Yo diría que 3 problemas se pueden identificar. El primero era el sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo? Es una mezcla indiscriminada de creencias. Eso es lo que es el sincretismo. La comunidad judeocristiana, pues era una comunidad, como su nombre lo indica, judía. Por lo tanto, tenían en alta estima la ley, los mandamientos del Señor, la pureza. Y ese concepto de pureza, pues en ellos, digamos, en la práctica se veía reflejado en que no tenían relación con otras comunidades o culturas que no fueran exclusivamente judías. Ujú. Incluso los judíos de la dispersión, que fueron los judíos que no habitaron propiamente la ciudad de Jerusalén, sino que estaban fuera del territorio de Jerusalén y de Judea, incluso con ellos había una relación bastante compleja, porque no los veían como muy puros, ¿no? Y es por eso que a los judíos que están en Galilea no eran vistos como muy puros como los judíos que están en Jerusalén. Por eso la comunidad de Jerusalén, jerosolimitana, era una comunidad mucho más estricta, más rigurosa. ¿Era similar también esa situación con los samaritanos? Era similar con los samaritanos, sí. Digamos que lo que estaba fuera de Jerusalén o del territorio de Judea era menos puro. Era menos puro. ¿Y si se había mezclado con otras razas? Menos puro. Menos. Sí. Entonces, claro, evidentemente, ahora los primeros cristianos, que eran judíos, que habían abrazado el evangelio de Cristo, pues tenían temor de que si los gentiles escuchaban la predicación del evangelio, pues dijeran públicamente profesarla, pero no cambiar ninguna de sus prácticas paganas, que venían acostumbrados de la cultura grecorromana, pues que era una cultura pagana. Entonces, evidentemente había un temor. Tal cual como ocurrió en la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El Señor les había advertido claramente a no mezclarse con personas de otras culturas, de otras civilizaciones, porque les harían a ellos entonces tergiversar o cambiar la adoración al único Dios verdadero y volverse a los ídolos. Entonces, claro, esa idea está en la comunidad de los primeros cristianos y tienen temor a que entre con los gentiles, los no judíos, el sincretismo religioso del mundo grecorromano. Ese es el primer problema. Claro, y la cultura grecorromana tenía una cosmovisión del mundo completamente diferente a la judía. Completamente diferente, empezando porque no era monoteísta, era politeísta, creían en muchos dioses. Entonces, por ahí va el primer problema. Peligro de ingreso del sincretismo juntamente con los gentiles si les permiten el acceso a la comunidad judeocristiana como tal. No se las iban a permitir, ¿no? Claro, y ellos supongo que asumían que eso traería una decadencia de la ética de la Torá que ellos abrazaban y creían. Claro, porque los gentiles no tenían ni idea de eso. O sea, los gentiles no conocían el Antiguo Testamento. Ellos no conocían la historia del pueblo de Israel,
ni conocían los mandamientos que el Señor le había revelado al pueblo de Israel, ni lo ceremonial, ni lo civil, ni lo moral. Es decir, el gentil, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, estaban lejos, lejos de la promesa y lejos de los pactos. Ellos no Mm. tenían ni idea de esa historia que los judíos evidentemente conocían muy bien. Entonces, la ética de los gentiles era la ética romana, grecorromana, que era una ética pagana. Entonces, claro, no solamente era peligroso la entrada de los gentiles a la comunidad judeocristiana, llamémosle iglesia, ¿sí? Por el sincretismo religioso, sino que también era peligroso porque la estima o la alta estima que tenían a la ética, pues obviamente iba a estar en detrimento, ¿no? Los grecorromanos eran licenciosos, lujuriosos, eh, Promiscuos, borrachos. borrachos, claro, incluso en las cartas del apóstol Pablo se ve reflejada la manera como él describe a la cultura grecorromana, Mm, todo tipo de mm, vicios, todo tipo de pecados, ¿no? mm. Y bueno, hemos venido hablando de política. ¿También la política tenía alguna influencia en esto? Claro que sí, digamos uno a veces pensaría que no, que la iglesia en esos primeros tiempos, los primeros cristianos no les interesaba la política, pero probablemente sí había un entramado político porque los judíos generalmente levantaban una que otra revuelta, protestaban públicamente ante la política romana, eran inconformes, l había como cierto espíritu hipercrítico y claro, habían partidos políticos judíos. El peligro que los primeros cristianos veían al darle apertura a los gentiles es que el hecho de que el gentil perteneciera a la iglesia podría traer ideas políticas romanas, es decir, traer la idea del respeto por el emperador, no por el hecho de ser un hombre creado a imagen y semejanza de Dios, sino por el hecho de ser pues una figura divina. Pues claro, ahí la política va a tener mucho sentido y mucha importancia. Aparte, si la comunidad judeocristiana apoya a algún partido político que está en contra de algo de que los romanos están tratando de hacer, pues van a ver en los gentiles un peligro porque muy seguramente ellos no van a estar de acuerdo con Claro. esas políticas y van a dividir a la comunidad, ¿sí?, de los primeros cristianos. O sea que no creo que sea lo más importante, o sea, que sea el peligro más importante del por qué los gentiles, por qué la comunidad judeocristiana no le permitía el acceso a los gentiles, pero creo que tuvo que ver en parte. O sea que ellos temían a el sincretismo religioso, que trajeran todo su panteón de dioses a judaísmo. Sí, Temían a que disminuyeran la carga ética, conducta. conducta. Básicamente era eso, la conducta de los gentiles era reprochable para Mm, los mm, judíos y para los cristianos. mm, Era mm. reprochable, entonces también lo temían, ¿no? Y que trajeran consigo también componentes políticos contrarios a la cosmovisión teocrática del judaísmo. Sí, una cosa es profesar públicamente fe en Jesús y otra cosa en la práctica era demostrar que no doblaban su rodilla al César. Mm, Y eso era un temor que había en la comunidad de los primeros cristianos. Una cosa es decir, si yo creo en Cristo, en el mismo Cristo que ustedes creen, pero sigo reconociendo, inclinando mi rodilla ante el César, mm, básicamente. mm. Entonces, claro, era un temor que estaba dentro de la comunidad de los primeros cristianos. Y sigo creyendo en Zeus y Claro, quizá pasar de un politeísmo a un enoteísmo, ¿cierto? ajá, O al Dios principal ajá. puede ser el mismo Jesús, Ujú. pero no necesariamente eliminar la idea de los otros dioses, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿en qué consistió precisa o exactamente la disputa de Antioquía que genera el Concilio de Jerusalén? Primero, la llegada de algunos judíos judeocristianos a Antioquía. Mira Hechos capítulo 15, versículo 1, dice, entonces algunos que habían descendido de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mm, Al parecer, eran algunos judeocristianos que venían de Jerusalén. Recordemos, Jerusalén eran más estrictos, más riguristas, más cerrados. Había ujú. cierta idea de mayor pureza
en los que estaban en Jerusalén. Y fueron a Antioquía. Esta Antioquía no es la Antioquía de Pisidia, que está en Turquía, sino la Antioquía de Siria, esta Ujú. Antioquía. Y fueron a esta región, a Antioquía, y mire lo que estaban enseñando. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mm, Ya no es el evangelio mm, por gracia, es un evangelio por obras. ujú. Ahora, para que el oyente entienda lo que está pasando es esto. Para ser cristiano, primero hay que ser judío. Ese es el mensaje, básicamente. El mensaje que se le está dando al Claro. gentil, al Mm, gentil. mm, Claro, porque el gentil está escuchando el evangelio de Cristo y él lo abraza y para de contar. No le interesa la religión judía, ni sus ceremonias, ni sus normas. A él le interesa el evangelio de Cristo. Es suficiente para su salvación. Pero para la comunidad judeo-cristiana era importante que el gentil primero se hiciera judío judío. para luego hacerse cristiano. ¿Por qué razón? Porque Cristo era judío. Mm. Entonces, rechazar al judaísmo aceptando a Cristo para la comunidad no tenía sentido. Porque ¿cómo podían aceptar el mensaje de Cristo y no aceptar al judaísmo si Cristo era judío? Ahora, lo interesante es que los apóstoles mismos no le exigían a los gentiles circuncidarse. No, Por ejemplo, Pablo no se lo exigió a Cornelio y a los de su casa cuando ellos vienen en fe a Jesús. Pedro. Pedro, Ujú. dije Pablo, Pedro. perdón. Pedro no se lo exige a Cornelio, solamente les manda a que se bauticen. Correcto. Lo más importante es el mensaje, es el evangelio. Básicamente lo que hace el evangelio es unir a dos pueblos, al pueblo Mm, judío y al pueblo gentil en una misma persona, con un mismo mensaje, Cristo. Esa es la iglesia. La iglesia es un pueblo mixto, judíos y no judíos, gentiles unidos por la misma persona, por el mismo evangelio. Y eso fue lo que Pablo predicó. Pero ahora esta comunidad judío-cristiana está predicando otra cosa. Está diciendo, no es suficiente el evangelio. El gentil debe hacerse judío, obra, circuncidarse, para luego entonces hacerse cristiano. Es decir, para luego abrazar el mensaje de Cristo. mm. Y en esta situación tensa, ¿Pedro tuvo algo que ver también? Pedro tuvo mucho que ver porque siendo él uno de los principales líderes de la comunidad judio-cristiana hasta que dejó a Jacobo como líder Ajá. de la comunidad, y tras las experiencias que tuvo con Cornelio y con gentiles, que el Señor le había revelado que el Evangelio era también para los gentiles, Hechos 1:8, hasta todo el mundo, o sea, hasta lo último de la tierra, se esperaba un comportamiento de Pedro en madurez espiritual, Mm, tratando de entender la expansión del Evangelio y el pueblo de Dios como un pueblo mixto, judíos y no judíos, pero al parecer no fue esa la actitud de Pedro. Lo que hace Pedro efectivamente es jugar con dos bandos, ¿no? ujú. Cuando está con los gentiles se hace gentil, pero cuando ve que vienen los delegados de la comunidad judío-cristiana, se hace judío-cristiano y abandona a los gentiles, ¿sí? Ignora a los gentiles y eso efectivamente va a provocar una primera ruptura eh, en cuanto a la comprensión de lo que es el evangelio, ¿no? En sí Mm. mismo. O sea que esta comunidad de judíos tenía una influencia fuerte, incluso sobre Pedro Claro, y aún sobre Bernabé, porque Bernabé cae también en el juego. claro, es que Pedro y Bernabé eran judíos, sí. Entonces, claro, estos cristianos que eran judíos, al ver a sus líderes estableciendo cierta amistad o comunión con no judíos, era algo así como una especie de traición Mm, y no se veían bien, por lo menos su liderazgo iba a ser cuestionado y Pedro temía eso, que fuera cuestionado su liderazgo en la comunidad de Jerusalén, era la comunidad más pura. Entonces, claro, a él no le convenía no tener buen testimonio o buen nombre ante esa comunidad, porque ahí fue donde empezó la iglesia, fue en Jerusalén, fue con mm, ellos que empezó la iglesia. Entonces, claro, era un temor muy normal en la vida de Pedro, pero que tenía que ser corregido, claro. porque el evangelio se está distorsionando. Nota, están predicando obras. Primero debes Ujú. circuncidarte, debes hacer obras para poder ser salvo. Y eso no fue lo que predicó Cristo, eso no es lo que están predicando o lo que el mismo Pedro llegó a predicar. Bueno, lo que me parece precioso de lo que nos está diciendo es detalles que a veces pasamos por alto cuando leemos la escritura y es la humanidad de Pedro. Falible.
Totalmente. completamente falible. De ahí que no podemos pensar que él fue el antecesor de los papas que se consideran infalibles. Claro. Pedro fue falible. Y aquí hay un claro ejemplo de que fue falible. Mira conmigo Gálatas capítulo 2, versículo 12. Pablo tiene que ir a corregir a Pedro y a Bernabé. Mm, Pablo tenía mayor comprensión del Evangelio, mayor madurez espiritual. Estaba entendiendo bien la gran comisión, más que Pedro y el mismo Bernabé. Mira el versículo 12. Porque antes que vinieran unos de parte de Jacobo, el líder de la comunidad judío-cristiana en Jerusalén, recuerda la comunidad jerosolimitana, hermano medio de Jesús. hermano medio de Jesús, comía con los gentiles. Pedro, pero cuando vinieron, los delegados de esa comunidad se retraía y se apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. ¿Cómo así de la circuncisión? Pues eran judíos. Ujú. Pues todos habían sido circuncidados, eran judíos, pero los gentiles no. Y no tenían por qué ser circuncidados para aceptar el Evangelio de Cristo. No era necesario, era la fe, Mm. la gracia del Señor. Ahora mire lo que ocurrió. Y se le unieron en su simulación también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, estamos hablando de este hombre que Ujú. hizo la primera misión juntamente con Pablo, Claro. fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Así que aquí vemos un asunto también de carácter moral. Estaban siendo hipócritas, Mm. estaban siendo hipócritas. Pedro y Bernabé entendían que el evangelio también era para los gentiles y que no es por obras, es por gracia. Pero ahora ellos están teniendo una doble moral. Están queriendo congraciarse con la comunidad judío-cristiana estricta de Jerusalén, pero al mismo tiempo ser algo diplomáticos con los gentiles. No debía ser así. Debía ser un solo mensaje. ¿Qué es lo que está en riesgo? El evangelio mismo está en riesgo. Decir que ahora hay que circuncidarse para ser salvos, eso ya no es el evangelio. Ahora, si pensamos en nuestra cultura hoy por hoy, pues muchas iglesias se quieren judaizar. Mm. Están haciendo lo mismo de Pedro y de Bernabé. Mm. Muchos se quieren judaizar y están imponiendo cargas que ni siquiera ellos pueden llevar para tener un cristianismo más puro, y ya no es Jesús, es Yeshua Mm. y ya es Shalom. Pero eso no es necesario, no es necesario. Lo vemos aquí, cómo Pablo interviene. Mas cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos. ¿Por qué delante de todos? Wow. Porque el pecado fue público. Pedro tuvo un comportamiento reprochable públicamente. Fuerte. Por eso debía ser corregido públicamente. Mm. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, Pedro, tú ya entendiste el Evangelio. ¿Por qué los estás obligando a ser judíos primero para luego ser seguidores de Cristo? O sea, eso no tiene ningún sentido. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Ahí está, una confirmación del Evangelio. Mm. Bueno, hombres vulnerables, falibles, vemos aquí, y fuerte la manera como Pablo confronta a Pedro públicamente. Esto sería entonces salvación por fe más obras, Correcto. lo que estaba proponiéndose ahí. Lo que se estaba proponiendo por los delegados de la comunidad judío-cristiana era eso, fe más obras. Y el peligro era que si escuchaban a Pedro, si Pedro continuaba teniendo la doble moral, es decir, siendo hipócrita, pues iba a dividir a la comunidad de la Claro. iglesia en Antioquía. Eso estaba generando, de hecho, ya una división. Ya una división innecesaria en Antioquía. O sea, no tenía por qué Pedro servir a una división. O sea que estaría bien decir que estos judaizantes estaban entendiendo la observancia de la ley desde una perspectiva judía y no cristiana. A ver, la pregunta es compleja porque no les podemos pedir a ellos que vean la ley de otra manera porque ellos primero fueron judíos. Mm. Lo que podemos esperar por parte de los líderes es un poco más de claridad en cuanto a la explicación de Jesús respecto a la ley. Y eso lo esperamos de Pedro, eso lo esperamos del mismo Jacobo. Jacobo tuvo una revelación de Jesucristo. Él no creía en Cristo su medio hermano. Luego él
tiene una experiencia sobrenatural. Pedro, nada más que decir. Pablo, el mismo Cristo se le aparece en el camino. O sea, de estos líderes se espera mayor comprensión en torno a la ley. ¿Sí? Quizá no de la comunidad, porque eran cristianos inmaduros. Claro. Efectivamente, esto es una muestra de inmadurez espiritual tremenda. Pero sí se esperaba de Pedro y de Bernabé mayor comprensión en cuanto al rol de la ley en la vida cristiana. No es para justificar la ley, es para santificar. Y ellos debieron haber sido enseñados, pero nota, había confusión en los líderes. Y si hay confusión en los líderes, no se puede esperar algo mayor en la comunidad que ellos lideran. O sea que como cristianos, la ley es para santificación, no para justificación. Correcto, la ley nos santifica. Luego, los judaizantes hoy, como para traerlo un poco a nuestro contexto, están de alguna manera proponiendo un retroceso a las obras como medio de justificación, siguiendo el ejemplo de estos judaizantes en Hechos 15. Correcto, ellos están trayendo la ley como necesaria para la justificación. Pero la justificación, lo acabamos de leer, es por fe en Cristo. ¿Sí? Ahora, hay que tener cuidado con esto. También quiero que se entienda como conclusión, y es que el legalismo, ¿sí?, conocido como neonomianismo, es decir, como una nueva forma de entender la ley, neonomianismo o legalismo, tiene dos frentes. Uno en el marco de la justificación y otro en el marco de la santificación. Hay un legalismo de justificación y hay un legalismo de santificación. El legalismo de justificación es el que te dice, debes obedecer la ley para ser declarado justo. El legalismo de santificación es el que te dice que tienes que hacer esto para crecer en santificación, pero omite la ayuda del Espíritu Santo en ese proceso. Es como si dependiera de tus propias fuerzas para crecer en santidad, y no es así. Entonces, no es ni el uno ni el otro, o sea, no es el legalismo de justificación ni el legalismo de santificación son bíblicos ni es correcto. Incluso en la misma carta a los Gálatas, Pablo combate los dos. Los dos los combate. Fe para ser justificado. Y por el hecho de haber sido justificados, obedecemos la ley para ser santificados con la ayuda del Espíritu Santo. Sí, eso hay que tenerlo claro. Sí, el resultado de esa justificación pues debe llevar al creyente en gratitud obedecer los mandamientos del Señor y no como una carga, porque el Espíritu Santo está allí para ayudarlo. Cuando al creyente se le dice que puede santificarse él mismo por su propia cuenta, estamos cayendo en un legalismo de santificación. O sea, la santificación sin el Espíritu Santo no es posible. No es posible. ¿Cómo evitar caer en uno de esos extremos? El Evangelio. El Evangelio. O sea, ahí volvemos al Evangelio. El Evangelio es sumamente importante. Y pudiéramos pensar, hay gente de tantos años en la iglesia que no sabe lo que es el Evangelio. Así es. El Evangelio. Fe en la persona de Jesucristo, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho. Es suficiente para justificarnos y es suficiente para santificarnos. En Él somos justificados y somos santificados. Ahora, el creyente en Cristo se deleita en su santificación. Esa sería una forma de preservarnos de ese legalismo de santificación. No es una carga, debe ser un deleite, pero parte del conocimiento de que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos capacita para crecer en santificación. Entonces, como lo vemos aquí, Pablo nos devuelve al Evangelio, le recuerda el Evangelio a Pedro y le recuerda el Evangelio a Bernabé, por si acaso, a veces se nos puede olvidar lo que es el Evangelio. Pastor, ¿qué tal si nos cuenta en un próximo episodio cómo se resolvió toda esta tensión en la iglesia de Antioquía mediante el concilio en Jerusalén? Muy bien, vamos a contarlo pensando en que quizá no se resolvió. Muchas gracias. Bueno, gracias también a ustedes por acompañarnos. Esperamos que en el próximo episodio estén ahí para que, estudiemos más de fondo el capítulo 15 de Hechos y veamos qué sucedió en el concilio de Jerusalén y cómo se resolvió o no se resolvió esta circunstancia.
Muchas gracias, amados hermanos. Dios les bendiga. Recuerden, este es un espacio producido por el Seminario Reformado Latinoamericano para la edificación y bendición de sus almas.